Bueno, más análisis sobre una de las noticias más importantes de esta jornada, que es cómo va a avanzar el debate en la Cámara de Diputados. Y está con nosotros Gustavo Damián González. Él es politólogo, especialista en procesos electorales. Y vamos a analizar juntos, Gustavo, ¿no? ¿Qué nos espera esta jornada con la ley bases? Por supuesto, allí esperando también su tratamiento, esperando también Javier Milei que esto comience. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Nuria? Muy bien. Sí, todos estamos esperando hoy el inicio del debate. Lo que está ocurriendo es en el marco de dos hechos políticos de envergadura. Uno que tiene que ver con la marcha de la comunidad universitaria, por el otro lado la aparición de Cristina Fernández en la arena pública. Y hoy empieza un debate que el gobierno está muy expectante, ¿no? Porque hasta ahora el gobierno ha mostrado algunos avances, lo que considera avance en términos macroeconómicos, pero no así en términos políticos, ¿no? Esta ley de bases viene un poco demorada, un poco cortada, de aquellos 664 artículos quedaron poco más de 200, que también van a ser modificados sin ninguna duda en estos días en la Cámara de Diputados, y también el gobierno, que está muy seguro de avanzar con respecto a la media sanción, no es lo mismo aprobarlo en Cámara de Diputados por 3, 5, 7 votos a que el avance sea contundente, ¿no? Porque después está el otro escenario, que es el más difícil, que es el de los senadores. No es lo mismo un acompañamiento contundente en Cámara de Diputados que a la hora de discutirlo en el Senado, porque ahí también juegan los gobernadores, ¿no? Los gobernadores pueden dar vía libre a sus senadores o pueden indicarle, o bueno, podrá indicarle que no lo vote, ¿no? Así que lo que suceda en estos días en Cámara de Diputados va a ser determinante en la otra Cámara. ¿Cuánto le va a costar al gobierno esto, no? En plata que le piden los gobernadores a cambio, ¿qué va a lograr? Tiene que pasar sí o sí esta vez, ¿no? Luego de los fracasos que ya ha tenido anteriormente. Mariano, le va a costar muy caro en todos términos, económicos y políticos. El gobierno empezó con una dinámica en donde se llevaba todo puesto, en donde le dijo un montón de cosas a los gobernadores y a los diputados, y creo que esto se lo van a hacer valer, ¿no? Se va a caer un poquitito de sangre en el mejor de los sentidos, no estoy diciendo sangre efectivamente, pero después de haberle dicho a muchos gobernadores que eran ignorantes, que eran vagos, que no la ven, a los diputados que eran ratas, etcétera, etcétera, bueno, seguramente le va a costar un poquito más. De hecho, le ha costado. Hasta ahora el gobierno nacional no ha aprobado ninguna de la ley, que es la única, digamos, que ha mandado a Cámara de Diputados. Así que vos sabés muy bien, en términos económicos, Mariano, eso qué significa en cada una de las provincias. Cada uno de los gobernadores, con justa razón, le van a estar pidiendo cosas. Y el tema es cuánto está dispuesto el gobierno a ceder, ¿no? Un gobierno que, como vos decías, se mostraba muy renuente a dar nada. Bueno, ahí se nos corrió la comunicación. ¿No? Gustavo González contando, ¿no? Un poco el tema de la semana, el tema que está en agenda, que es la ley base y que va a repercutir totalmente sobre el mercado financiero, cómo vaya avanzando o no. Tanto los bonos, las acciones y el dólar van a estar pendientes de Bueno, esto. absolutamente. Y sobre los puntos más controversiales, recién hablábamos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Con la reforma en el sistema previsional. Ese punto tal vez podría tener un poco más de acuerdo. El que dicen no lo tiene es el tema de la reforma laboral. Porque entre todas esto que se plantea, está el tema de los aportes, ¿no? Para los sindicatos, estés o no afiliado, ¿Para qué lo ¿no? ponen? Digo, Para recaudar, digo, ¿no? No, digo, ¿para qué lo ponen si saben que no va a salir? ¿No? Bueno, lo van a sacar, eso claro. Es lo que dicen, y en este sentido es que esta reforma no es tan profunda, ¿no? Como esperarían algunos sectores. Gustavo, ¿cómo ves ese tema en particular, ¿no? La reforma laboral y, como decíamos, también esta discusión donde se mete el sindicalismo también como otro actor allí en busca de representación dentro, ¿no? De las reformas que se planteen,
pero también ciertamente con otro debate que se da en la opinión pública al respecto. Ante la pregunta, ¿para qué la incorporan si saben que no va a ser aprobado como materia de negociación? Obviamente, tira al extremo para después lograr algo un poco menos. Ahí los sindicatos claramente están posicionando. Por un lado, el viejo DNU ya tenía una sentencia desfavorable por parte de la justicia del trabajo diciendo bueno, que es inconstitucional, pero acá claramente lo están incorporando porque hasta ahora no han acordado con los sindicatos y difícilmente acuerden, pero puede ser materia de negociación Claro. entre los diputados. Recuerden siempre que a esta altura es mejor una mala ley que una ley que no. Bueno, repasamos si querés las modificaciones, ¿no?, que plantearía la reforma laboral. Se mantendría la extensión del periodo de prueba, el fondo de cese laboral optativo, los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones y la derogación de multas por no registración laboral. También se borró de este texto el artículo que establecía penas de 6 a 3 años de prisión para que quienes bloquearan, ¿no?, empresas en el marco, ¿no?, de una disputa que tenga que ver justamente con lo que suceda, ¿no?, en el plano allí de los trabajadores y demás. Otro de los temas también que se había metido en el debate público era con los docentes, ¿no?, si se consideraba o no algo esencial y si tenían o no derecho a manifestarse, ¿no?, a hacer uso particularmente de eso. Sí, bueno, dos cosas. Por un lado, se sacó algo muy importante de el originario proyecto de ley que tenía que ver con el control de las obras sociales, ¿no? Tema bien caro para el sindicalismo argentino. Y el segundo punto tiene que ver, como vos decías, ahí sobre el tema de los docentes hay cierto consenso por parte del PRO y por sectores del radicalismo que consideran que declararlo esencial hace que no se vulnere el derecho a huelga, porque el derecho a huelga lo tiene, como muchos sectores que son esenciales. Por ejemplo, en el área de la medicina, los médicos pueden hacer paro, pueden hacer huelga, pero tienen que garantizar, en este caso, que las escuelas estén abiertas. Va a ser un tema de discusión porque hay sectores del PRO y sectores del radicalismo que estarían de acuerdo con esto. Con el otro tema del control de las obras sociales, bueno, eso va a ser mucho más difícil porque ahí van a jugar bien fuertemente los sindicatos y los gobernadores del interior, ¿no? Es un gobierno que está en cierta forma más flexible que antes, ¿no? O menos duro, ¿no? Viendo, obviamente, sus antecedentes, ¿no? De derrotas, que no le quedó otra. Es que ahí tenés un dato, que es que 800.000 personas, jóvenes, universitarios, marcharon a lo largo y a lo ancho del país, porque el gobierno intentó subestimar eso. Luego hizo el presidente de la Nación un tuit un poco provocativo con lágrimas de zurdos, pero sintieron el impacto, porque una cosa es que la CGT se movilice. Digamos, la CGT, los sindicalistas, están dentro de los peores vistos de la sociedad argentina. Otra cosa son los estudiantes universitarios. Creo que debe haber pocos consensos en nuestra República Argentina tan fuertes como la importancia que tienen nuestras universidades como motor de ascenso social y los jóvenes manifestando a lo largo y a lo ancho del país, más allá, Mariano, de lo que fue el palco. Digo, se puede discutir el palco, se puede discutir algunas cosas que se dijeron, pero lo que no se puede discutir es que 800.000 jóvenes a lo largo y a lo ancho del país le dijeron, si no fue por el presidente, por lo menos por los que tiene alrededor, cuidado con esto, porque en América Latina se ha visto esta foto de estudiantes universitarios y le modifica el timón a cualquier presidente, ¿no? Se equivocó de enemigo, ¿no? Es como que se equivocó de enemigo. Obviamente los opositores estaban todos, aprovechaban ahí para subirse al palco. Pero claro, el problema desde ese lado es que no tenés ningún líder opositor que esté aprovechando esto. Bien, ahí estamos en el tema, digamos, porque el presidente de la Nación hoy sigue con altísima imagen positiva. Uno puede decir, bueno, por algunas variables macroeconómicas que parece que está acertando, pero por otro lado, porque desde el otro lado, hoy si tendríamos que identificar quién es el líder de la oposición, nos resultaría muy difícil. No por casualidad
Cristina Fernández de Kirchner apareció nuevamente de manera pública en Quilmes con dos objetivos claros. Uno, tratar de unificar a todo ese frente que está teniendo problemas, especialmente entre los sectores de la Cámpora y Kicillof, pero fundamentalmente para plantarse como el líder de la oposición e interlocutora válida del presidente, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, todo lo que era el Frente Cambiemos, que hoy lo podemos dar casi por finiquitado eso, incluso si estuviese todo junto, decís, bueno, ¿quién es el líder de la oposición? Macri claramente no lo es un líder, pero no es el líder que pueda confrontar, porque pareciera estar más cercano al gobierno de afuera. La última candidata a presidente de Cambiemos o de Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich, que está con el gobierno. Es decir, ¿quién es dentro de ese frente de Cambiemos la oposición? Pareciera haber algunos gobernadores, pero difusos, difuminados a lo largo del país, esos 10 gobernadores que no son del oficialismo, pero que no se presentan como líderes de la oposición. Y por el lado del justicialismo, del Frente de Todos, bueno, la líder más claro es Cristina Fernández, pero parece más una líder del pasado que del presente, ¿no? Bien, Gustavo, vamos a ver cómo avanza hoy a partir entonces de este mediodía, allí el debate en el Congreso y por supuesto atentos a las novedades. Gracias por atendernos y traernos tu análisis al respecto.